Muy bien, alumnos, buenos días. Vamos a iniciar con nuestra clase de aritmética el día jueves 30 de abril. El día de hoy vamos a hablar sobre lógica y tablas de verdad. Para eso, primero hay que saber qué es un enunciado y también tenemos que saber qué es una proposición. Muy bien, ¿qué es un enunciado? Un enunciado es una oración que no tiene la propiedad de ser falso o verdad, ¿no? Que no tiene la propiedad de ser verdadero o falso. En este caso he hecho unos ejemplos. Dice: ¿qué deportes practicas? ¿Qué día es hoy? Auxilio. Son oraciones, en este caso interrogativas, exclamativas, que no podemos saber si es verdad o falso. Son solo oraciones nada más. Ese es un enunciado. Entonces vamos a ver qué es una proposición. La proposición es un enunciado, dice, abierto, que tiene un valor de verdad. Vamos a ver. Se clasifica en simples y compuestas. Vamos a ver primero las simples. Proposición simple. Tengo un ejemplo. Dice: Darío y Omar fueron de paseo. Está dando una oración que en este caso sería representada por P. P es equivalente o es igual a Darío y Omar fueron de paseo. Y otra oración Q: Iván estudia en la universidad. Son proposiciones que todavía no sabemos si son verdaderas o falsas, ¿verdad? Pueden ser verdaderas y pueden ser falsas también. Pero en este caso vamos a hallar su valor de verdad. Entonces, así como tenemos simples, también tenemos compuestas, proposiciones compuestas. Son dos o más proposiciones simples unidas por conjunciones gramaticales y que se clasifican en... las proposiciones compuestas es la unión de dos o más proposiciones simples. Las conjunciones gramaticales son la y, en este caso es conjuntiva. Más adelante vamos a ver la disyuntiva, la condicional, la bicondicional y la negación, ¿no? Entonces, estamos empezando primero con la conjuntiva, que se representa con este signo. Con este signo vamos a representar a la conjuntiva. Y he hecho un ejemplo. Dice: Valeria es profesora y Andrea es abogada. ¿Cuál es el conector de estas dos proposiciones? La proposición Valeria es profesora vale P y Andrea es abogada es Q. Entonces, como esta es compuesta, es la unión de dos proposiciones simples. Esta es una proposición simple y esta es otra proposición simple. Entonces, ¿cuál es el conector de esta oración? La I. La I está representada por esto. Entonces yo voy a decir P, I, Q. Voy a sacar P, I, Q, se lee P, I, Q. ¿Cuál es su tabla de verdad de la proposición conjuntiva? Acá lo tenemos. P, verdad, verdad, falso, falso. Q, verdad, falso, verdad, falso. ¿Cómo lo opero esto? ¿Cómo desarrollo? Verdad, verdad, verdad. Y todas las proposiciones que tienen falso, todas son falsas. Mira, ¿ves? Verdad, falso, falso. Falso, verdad, falso. Y falso, falso, falso. Solo cumple cuando es el mismo valor. Verdad, verdad, verdad. Y los demás casos son falsos. O sea, basta que tenga un valor que sea falso, ya es falso en este caso. Muy bien. Vamos a ver en el siguiente video la disyuntiva, que vendría a ser la O. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Muy bien, alumnos, vamos a continuar con la segunda parte de nuestra clase de hoy día. Como bien ya habíamos hecho en la A, que era conjuntiva, que era este I, ahora nos toca la B,
disyuntiva, que está representada por una V. Y vamos a ver el ejemplo. En este caso he puesto Jimmy es doctor o enfermero. Entonces, de la proposición P, tengo una proposición Q. ¿Cuál es el conector de esta oración? O. Lo represento de esta forma. Por lo tanto, P o Q se lee P o Q. La tabla de verdad de la disyuntiva o de la proposición disyuntiva es P, donde es verdad, verdad, falso, falso, y Q, verdad, falso, verdad, falso. ¿Qué es lo que obtengo? P o Q. Dice, cuando cuando de las proposiciones P o Q, basta que tenga una verdad, es verdad. Y cuando los dos o ambos son falsos, es falso. Por eso es que acá es verdad, verdad, verdad. Verdad, falso, verdad. Falso, verdad, verdad. Falso, falso, falso. O sea, basta que tenga una verdad, ya cumple que es verdad. Solamente es falso cuando ambos son falsos. Muy bien, vamos a continuar con la C, con la proposición condicional, que lo represento con este signo. Entonces voy a decir mi ejemplo. Si Mayra estudia, entonces será doctora. ¿Cuál es el conector de este ejemplo? Entonces, que está representado por una leche. Entonces P, entonces Q. P está acá, entonces es el conector Q. La tabla de verdad, o P, entonces Q se lee P, entonces Q. La tabla de verdad dice P, Q, P, entonces Q, es verdad cuando ambos tienen el mismo valor. Verdad, verdad, y falso, falso. Es verdad. O sea, y también cuando la primera posición es falsa y la segunda es verdad. También cumple que es verdad. Solo es falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Solo en ese caso nada más. Hay un caso de falso. Y el resto todo es verdad. Muy bien. Pues continuamos con la bicondicional, que está representada por este símbolo. Se lee sí y solo sí. Vamos a ver por ejemplo. Un ángulo es llano si y solo si mide 180 grados. ¿Verdad? 180 grados. Todos sabemos que un ángulo mide 180 grados. Entonces, voy a representarlo así. P, sí y solo sí, Q. Entonces, si yo quiero hacer otro ejemplo de esto, puede ser también un ángulo recto. Sí, solo sí mide, un ángulo es recto, sí, solo sí mide 90 grados. También, ¿no? Muy bien, lo represento así. P, sí, solo sí, Q, se lee P, sí y solo sí, Q. Su tabla de verdad es verdad, 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 falso, 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 verdad, falso y falso, falso, verdad. En la sí y solo sí es cuando ambos tienen el mismo valor. En este caso, verdad, 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 falso, falso, verdad. Y lo demás, cuando tienen valores desiguales, o sea, cuando es verdad y falso, es falso. Muy bien, para terminar, proposición negativa. ¿Cuál es la proposición negativa? Vamos a ver, es cuando lo niega algo. La misma palabra dice negativa, negación. Vamos a negar. Entonces, vamos a hacer una oración que va a negar algo. Ismael no aprobó aritmética. Ahí está el conector no, que está negando. Por lo tanto, se lee no, se representa de esta forma, no P. Y la tabla sería así, P y no P. ¿Verdad? Lo opuesto de verdad, falso. Lo opuesto de falso, verdad. Eso sería todo en cuanto a mis conjunciones, que son conjuntiva, disyuntiva, condicional
bicondicional y negación. Vamos a ver una tercera parte de esquemas moleculares y qué es lo que significa. Nos vemos en la tercera parte. Bien, alumnos, vamos a continuar con la tercera parte de nuestra clase. El tema de tablas de verdad que estamos hablando. Vamos a ver sobre esquemas moleculares. ¿Qué entendemos por esquema molecular? Y vamos a ver expresarlo en la tabla. Pero vamos por partes. A ver, vamos a observar, esto de acá es un esquema molecular, el de acá, es un ejemplo. Este es un esquema molecular. ¿Ya? Entonces, se lee así. P y Q, entonces Q o P. Vamos a ver un primer paso. Determinar el conectivo de mayor jerarquía. ¿Cuál será el conectivo de mayor jerarquía acá? El conectivo de mayor jerarquía lo vamos a observar aquí. P y Q, entonces Q o P. El conectivo de mayor jerarquía en esta expresión molecular, en este esquema, es entonces. ¿Por qué? Porque manda a los dos. Porque este está entre paréntesis y manda está en el medio, manda a los dos. Ojo, puede ir cualquier conectivo. Acá puede ir entonces y acá puede ir una conjunción o una disyunción. Pero hay que identificar primero el conectivo mayor. Y eso es lo que tenemos que hallar. Este conectivo es lo que tenemos que hallar. Vamos al segundo paso. Dice, ubica el esquema molecular en una tabla de verdad. O sea, vamos a pasar esto a una tabla de verdad. Y ya tenemos la tabla donde dice, acá tenemos nuestra tabla. Y simplemente P y Q copio igual. Verdad, verdad, falso, falso. Q, verdad, falso, verdad, falso. Copio este esquema molecular acá. P y Q, entonces Q o P. Entonces, el resultado o la tabla de verdad de disyunción, que en este caso es la I, es verdad, verdad, verdad. Solo en ese caso era verdad y el resto era falso. Por lo tanto, falso, falso, falso. Ya tengo esta, o sea, ya resolví este caso de acá. Este es lo que tengo que ver primero. Luego tengo que hallar este de acá. Muy bien, entonces, en la conjunción es verdad, verdad, verdad y falso. O sea, basta que tenga una verdad, es verdad. Y cuando los dos son falsos, es falso. Aquí está. Entonces, ¿cómo obtengo el conector entonces? Que es el de mayor jerarquía de este esquema molecular. Obtengo de la disyunción y de la conjunción de acá. De este resultado, entra acá con este resultado. Entonces, ¿cuál es el valor de entonces, ¿no? De condicional? Dice, verdad, verdad, verdad. Falso, verdad, verdad. Falso, verdad, verdad. Y falso, falso, verdad. Entonces, cuando es condicional, es todo cuando son los dos verdades, es verdad. Cuando los dos son falsos, es verdad. Y cuando uno de los dos tiene una verdad, es verdad también. Y ahí está, ¿no? Acá en este caso es verdad, acá tiene una verdad, verdad, acá tiene una verdad, verdad, y acá los dos son iguales, verdad. La matriz principal ya sabemos que es este de acá, por eso está de rojo. Esta es la matriz principal. Dice, la columna del conectivo mayor se llama matriz principal, esta de acá. Estoy aclarándola acá. Estoy poniendo un asterisco para que lo vean o para que se den cuenta al momento de estudiar. Los esquemas moleculares se clasifican en tres. ¿Cuáles son? Contingencia, tautología y contradicción. A la contingencia también se le dice consistencia. Esas tres clasificaciones lo voy a ejemplificar con esta misma tabla. ¿De qué manera? ¿Qué es la contingencia o consistencia? Es cuando
la matriz tiene valores verdaderos y falsos. ¿Cuál es la matriz de este ejemplo? Es este. O sea, si acá yo llegara a tener un falso, 1 o 2 o es verdad y falso, como dice, esta matriz se llamaría de contingencia. Aquí se llamaría contingencia. Esta es una contingencia, sería. Si es que lleva un falso. Vamos a ver el segundo caso. Tautología. Tautología es cuando la matriz todas son verdaderas. En este caso, este ejemplo de acá es una tautología, porque todas son verdaderas. Y para terminar, contradicción es cuando solo está formado por valores falsos. O sea, cuando la matriz todo es falso, 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 es una contradicción. No se olviden, alumnos, cuando es una contingencia, tiene ambos valores, falso, verdad. Cuando tiene una verdad y un falso, ¿no? Cuando es tautología, es cuando tiene todos los valores de verdad. Y cuando es contradicción, es cuando tiene todos sus valores falsos. Muy bien, alumnos, eso ha sido todo en cuanto a la clase de lógica y tabla de verdad. Muchas gracias, cuídense mucho.